Resulta que el señor Felipe Calderón sale desde su escondite a festejar o a celebrar que hace 20 años había llegado a la presidencia de la República. Pero nosotros le recordamos que hace 20 años México vivió una de las elecciones más controvertidas de la historia. Para millones de personas, aquel proceso dejó dudas sobre su legitimidad y marcó el inicio de una estrategia de seguridad cuyas consecuencias siguen siendo objeto de un intenso debate. Y en este sentido, bueno, primero les voy a poner el mensaje que compartía el comandante Orolas a través de sus redes y la contestación que yo le hacía en las benditas redes sociales. Decía, hoy hace 20 años ganamos las elecciones más competidas en la breve y joven democracia de México. La elección dio un paso a un gobierno que con luces y sombras no dudó en tomar decisiones por el bien de México, gracias a los millones de mexicanos que lo hicieron posible. Y yo le contestaba, ¿ganaron? Millones de mexicanas y mexicanos recuerdan esa elección del 2006 como una de las más cuestionadas de nuestra historia. Las dudas sobre su legitimidad siguen presentes y el debate continúa hasta hoy. La democracia también exige memoria y autocrítica, le respondía ahí al señor Felipe Calderón. Bueno, tremendo repaso. Nuestra presidenta le refrescó la memoria a Felipe Calderón sobre este fraude que lo llevó a la presidencia de forma espuria y tunde a Calderón por celebrar que supuestamente había llegado a la presidencia de la República en aquel 2006. Pero además dijo que el licenciado Andrés Manuel López Obrador hubiera sido presidente desde aquel entonces. La doctora Claudia Sheinbaum responde a Felipe Calderón sobre esta elección presidencial del 2006 y reiteró que desde su perspectiva hubo fraude electoral. Afirmó que la voluntad del pueblo debió respetarse y sin embargo no se respetó. Antes de irnos con este video de nuestra presidenta, les agradecería su like, suscríbase y píquele ahí a la campanita de las notificaciones para que la plataforma les avise cuando tengamos videos disponibles para todas y todos ustedes. Hace 20 años, 2 de julio, hubo una elección en México. Hay una película que se llama El Fraude, que le recomiendo a todas y a todos que la vean, porque habla de un proceso de fraude previo a la elección y después durante la elección del 2 de julio del 2006. Previo a la elección, una campaña, bueno, previo a la elección, el desafuero del presidente López Obrador, que entonces era jefe de gobierno. Querían inventarle un delito, o le inventaron un delito, para que no pudiera participar en la elección del 2006. Lo desafuera el Congreso y después Fox se tiene que echar para atrás por las grandes movilizaciones que hubo a favor de López Obrador. Después viene la campaña y viene una campaña de mentiras que le llamaron López Obrador el peligro para México, pagada por organismos empresariales, por muchos empresarios que no querían perder sus privilegios. Y después de eso, el día de la elección, se cometió un fraude electoral al cambiar o al escribir en las actas de las casillas números falsos, utilizando principalmente a los maestros de entonces, agrupados en el CENTE con el Bester Gordillo, en un acuerdo que tuvo Calderón con el Bester Gordillo. Esas actas fueron analizadas. En el 2006 yo participé como vocera del presidente López Obrador en su campaña, de mayo a julio. Yo dejé la Secretaría de Medio Ambiente en mayo, cuando habíamos terminado el segundo piso, y después me integro a la campaña del presidente, del entonces candidato López Obrador, a la campaña. Y después nos dedicamos a un trabajo de investigación con muchos matemáticos y especialistas en asuntos electorales, a analizar las actas. Y al analizar las actas, encontramos que había votado más gente que la que decía la lista nominal, que al hacer el conteo de votos no coincidían el número de boletas
con los votos, así de sencillo, ni con las boletas que no se habían utilizado. Lo que mostraba en algunos casos diferencias de votos a favor de Felipe Calderón de 30, 40, 50 votos más. ¿Qué fue lo que se pidió entonces? Y esa consigna vino de la gente, voto por voto, casilla por casilla. ¿Quién debía de haber definido que se abrieran todas las casillas? El Tribunal Electoral. Frente a la movilización que termina en un plantón en Reforma, porque había habido movilizaciones muy grandes contra el fraude electoral, el Tribunal Electoral decide abrir el 9% de las casillas. Y al abrir el 9% de las casillas, se reduce la diferencia entre López Obrador y Calderón. La diferencia original era de cerca de 265,000 votos, nada más. Y después se redujo todavía más. Y al reducirse, se anulan los votos de los dos, aunque en realidad López Obrador ganaba muchas de las casillas que se revisaron. Pero el tribunal decidía anular las casillas. Fíjense, solamente de votos nulos había cerca de 1 millón de votos nulos. Y la diferencia de la votación al final fue de cerca de 240,000, 50,000 votos. Además de un esquema que nunca quedó claro de cómo se fueron presentando los votos a la hora de la presentación del PREP y del conteo distrital. Nunca se quisieron abrir todas las casillas. Nosotros estamos seguros que si se hubieran abierto todas las casillas, se hubiera demostrado que el presidente López Obrador hubiera sido presidente desde el 2006. Es decir, Calderón llegó de manera espuria al gobierno. Bueno, el Tribunal Electoral entonces hace una resolución donde reconoce que Fox se metió a la elección. Así lo dice claramente. El presidente de la República violó las reglas del juego y se metió a la elección. Fox. Bueno, fue el propio expresidente Vicente Fox quien también afirmó que tuvo que meter las manos para que llegara Felipe Calderón a la presidencia de la República en aquel entonces. Y la doctora Claudia Sheinbaum recordó que ese fraude electoral del 2006 fue a través de un fraude. Narró como el fraude electoral del 2006 fue algo que orquestó con plena premeditación. Pues arrancó con un intento de desafuero con Andrés Manuel, siguió durante el proceso electoral, incluso con campañas de calumnias. Y la presidenta apuntó que ella personalmente se integró a los equipos de revisión de las actas junto con otros expertos. Y también lo que es importante recordar son los datos, son las cifras. Ve aquí lo que compartía Animal Político. Grupos criminales crecieron 900% durante la guerra contra el narco con Felipe Calderón. Estos grupos, según investigadores del Centro de Investigación y Desarrollo Económico, el CIDE, se disparó arriba del 900%. Civiles incluso que quedaban sin vida. Autoridades, presuntos delincuentes, fueron quienes principalmente, o los principales en caer, según, repito, esta investigación de los expertos en el CIDE. Pero además, en 2007, cuando comenzó este despliegue de las fuerzas federales, operaban en el país 20 organizaciones que estuvieron involucradas en 79 enfrentamientos o ataques, ya sea entre ellas o con las propias autoridades. Y 3 años después, en 2011, ya se encontraban en operación 200 grupos criminales, que solo en ese año estuvieron implicados en más de 1,000 enfrentamientos. Con ello aumentó un 2,093% el número de personas sin vida. Y estos datos no los verá en ningún otro medio de comunicación. Les digo, la investigación completa está ahí en Animal Político. Es más, pero además de esta situación, hay unas declaraciones que las hemos puesto en reiteradas ocasiones y creo es importante volver a recordarlas, de quién era la tuta, ¿no? Ve aquí. Hay que recordar estas declaraciones que hacían donde embarraba incluso hasta la hermana del comandante Borolas, Felipe Calderón, quien debería de estar tras las rejas y exigir que se vaya a la cárcel por bañar
y pintar de rojo a nuestro país. Escuchemos nuevamente esta entrevista. ¿Algún gobernador o con algún presidente de la República? No. Lo acabamos de decir en el video que hicimos, que yo, como les dije, aquí están las pruebas. Es su responsabilidad del gobierno investigarlas. Yo les presenté algo de pruebas. Nosotros no hemos negociado con nadie. Hemos sido respetuosos. Luego una cosa, vienen muchas personas del PAN, del PRI, del PRD a pedir favores. Pero ya que están en el poder se les olvida, porque pues cómo, aquí güey son delincuentes. Pero no he negociado con nadie, con él absolutamente. La única que mandó fue Luisa María Calderón, y no vino personal, y ahí lo dijimos en las pruebas. Es la única que ha venido. Nos deslindamos rotundamente, como te digo, de cualquier situación. Ahí está, dice, la única ha sido Luisa María Calderón, hermana de el espurio de Felipe Calderón. Por eso es importante tener memoria y recordar todas estas situaciones. Pero bueno, en fin, aquí el comentario, la opinión más importante es la de todas y todos ustedes, así es que escríbame a través del chat.